¿Qué más, Marce? Sonido uno, 2, 3.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Pedro Claver, presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús, que en Nueva Cartagena, ciudad de Colombia, durante más de 40 años consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros y bautizó con su propia mano a casi 300,000 de ellos en 1654. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. Y por el eterno descanso de Julio César Niño al cumplir 33 años de fallecido, intención de su esposa Joana e hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que fortaleciste a San Pedro Claver con admirable caridad y paciencia para ser esclavo de los esclavos, concédenos por su intercesión buscar lo que es de Jesucristo, amando a nuestros hermanos con obras y de verdad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre nosotros toda su riqueza.
Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra y de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompetas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios que nos regala la Iglesia nos invita a que llevemos lo que Dios nos ha regalado hasta su máximo extremo, por decirlo así.
Si hemos escuchado alguna vez la parábola de los talentos o de las onzas de oro, alguna cosa de estas, que a uno le dejó una, a otro le dejó dos y a otro le dejó 5, y después cuando regresó el Señor a reclamar sus ganancias, el que le dio 5 produjo otros 5, y el que le dio 2 y produjo otros 2, y al que le dio 1 pues fue y lo enterró. Los tesoros que nos deja Jesucristo, las ganancias o esas cosas de mucho valor, muy ricas, no en sabor sino en valor, lo que es valiosísimo para Dios. Él quiere que nosotros ojalá saquemos el máximo de eso, lo máximo. ¿Qué es lo que podemos sacar? Pues queridos hermanos, el talento que Dios nos da, lo máximo que nos puede dar a nosotros como seres humanos es ser imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que Él nos aportó, nos regaló, nos dejó a todos y cada uno, y quiere que eso lo llevemos al máximo nivel. ¿Y cuál es ese máximo nivel? Pues queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, hoy no sé por dónde empezar, si por el Evangelio o la primera lectura. Yo creo que el Evangelio es más contundente. Aquí San Lucas capítulo 6, lo acabamos de escuchar. Si nosotros seguimos el método que tiene el mundo para engrandecer sus riquezas, ¿cuál es el método que tiene el mundo? Preste dinero o cualquier cosa y después cobre un interés. ¿Qué dice Jesús cuando habla del reino de Dios? Cuando usted preste, y el lenguaje empieza a chocar, y a chocar mucho, porque no pidas lo que prestaste. Son dos maneras de ver el mundo. Entonces, los que hacen sus riquezas de acuerdo a los valores del mundo, pues ellos están buscando siempre un máximo valor y especialmente económico. Y hay que buscarlo porque hay que buscarlo. Alguna vez los sacerdotes de esta diócesis hicimos un curso con una universidad de eso. No dejen, decían ellos, no dejen perder el valor de las cosas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, la mayoría somos buenos para predicar, pero malos para administrar. ¿Por qué así? ¿Por qué? Porque cuando se presta algo, entre comillas, el padre lo está prestando, pero el que recibe dice, la iglesia me lo dio cuando yo lo necesitaba, así que nunca lo voy a devolver. Y así se pasan las cosas. Si usted de pronto nos asistiera algún día en el despacho cuando pasan esas cosas, eso siempre se trata en privado. Uno presta y créanme, no vuelve. ¿Por qué? Porque lo dio el cura o lo dio la iglesia y se supone que ellos todo tienen que darlo así porque sí. Bueno, entonces esa es la manera en que se tratan las cosas. Y nos decían allá en esa universidad, no hagan perder el valor de las cosas. Nos ponían el ejemplo, un terreno. ¿Cuánto vale un terreno? Pues lo que valga de acuerdo a su precio. Y en 10 años, ¿cuánto tiene que valer? De acuerdo a lo que se haya, ¿cómo se dice? Valorizado, exactamente. Lo mismo pasa con el dinero. ¿Qué es lo que hace un banco? Un banco jamás deja perder el valor del dinero. Presta y el valor que tiene el dinero que prestó hoy tiene que estar de acuerdo a no sé qué fórmulas por allá, más los intereses. O sea, pida prestado a un banco y verá que le ponen un poco de fórmulas, pero es porque le están cobrando el valor del dinero que no se puede perder, más el favor de habérselo prestado. Es como el terreno. Usted tiene un terreno que se va valorizando, pero si usted lo arrienda, vuelve ese dinero, o sea, es como doble entrada. Entonces, esa es como la fórmula que tiene el mundo, por poner alguna cosita en cuanto a las cosas materiales. No hay que dejar perder el valor de nada. Por ejemplo, un político. ¿Qué es lo más importante para un político?
el capital político, votos, tal cual. ¿Qué tal un político pierda eso? Entonces, un político tiene que cultivar su capital político para que eso vaya creciendo, porque ya sabemos los beneficios que puede traer eso. Un artista, ¿qué es lo que debe mantener siempre? Su rating, por decirlo así, su valor como artista. Si deja de tener valor para la gente, pues entonces hay que cultivar todas esas cosas, tener éxito, por decirlo así. Eso es lo que el mundo cataloga como lo bueno. Y entonces ese es el valor del mundo. Todo hay que valorizarlo y no dejarle perder el valor. Entre ayer y hoy estuve viendo ahí en Facebook esta niña que fue y destrozó por allá ¿cómo se llama? Una estación de Transmilenio. Este es el lío que ya sabemos. Se le fue una cantidad de seguidores porque salió con un expresidente por ahí. Pierde su capital social, por decirlo así, y eso pues tiene influencias o tiene consecuencias más bien económicas. Entonces, la idea en el mundo es tener éxito en todo, mantener eso, no perder el valor. El gran problema con eso, el gran problema es que para mantener ese éxito hay que pasar por encima de los demás. El gran problema es que la persona humana pierde su valor para que esos otros valores se mantengan. Cuando una persona, un político, un artista, de pronto sufrió un accidente, un cantante, y se le afectó la voz y no pudo volver a cantar. Grave. Un futbolista sufrió una lesión, lo perjudicaron por ahí en un partido y digamos que fue en la rodilla y no le sirvió más la rodilla. La persona automáticamente pierde su valor. Eso es lo que pasa en el mundo, ya sabemos. Pero Jesucristo aquí dice todo lo contrario. Todas las personas que en el mundo pierden ese valor, en el reino de Dios son los primeros. Y el que aprenda a valorizar como valoriza Dios en el reino de Dios, ese ha entendido qué es que Dios es perfecto. Tiene que ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque hace salir la lluvia sobre los malos y los buenos, hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Bueno, creo que es al contrario, pero la idea es esa. Entonces, Dios valoriza especialmente al que está en el último eslabón de la cadena, al más débil, al más necesitado. Y el que entiende esto del corazón de Dios y lo aplica también en el mundo, se hace igualito a Él. Y es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Ojalá aprendieran quién es Dios y lo pongan en función. No como valoriza el mundo, sino como valoriza Dios. Dios valoriza especialmente al que ha quedado caído por el camino. Recordemos que el Papa Francisco es la frase que utiliza todo el tiempo. Hay que ir recogiendo a los caídos del camino. Esa es la función principal de nosotros como creyentes y miembros de la iglesia. Porque si en la iglesia se mete la otra cosa, que es lo que él llama la mundanización, donde lo más importante es que, por ejemplo, si un sacerdote quiere hacer carrera y llegar a ser cardenal y hasta papa, pues lastimosamente ese sistema o método del mundo se ha metido entre nosotros y es más valioso, y lastimosamente, como decía la presidenta de allá de Alemania, doña Ángela, se lamentaba de ver que uno de los obispos de allá de su país gastaba millones de euros restaurando anualmente, ¿cómo se dice?, remodelando su palacio episcopal. La gente se escandaliza de esas cosas, porque los que estamos aquí estamos es para otro asunto. Se supone que es para esto que dice el Evangelio, pero si nos metemos con el mismo sistema del mundo, pues se nota y demasiado. E incluso los que no creen van a reclamar por eso. Oiga, ustedes no es que están para otro asunto.
y alegan que están ahí, y se consagran y hacen votos, pero miren lo que hacen. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y un político? ¿O entre ustedes y un artista? Ninguna. ¿Qué es lo que está reclamando aquí Jesucristo? Lo mismo. ¿Acaso los pecadores no hacen exactamente lo mismo? Entonces, si no hacemos ese cambio, si no entendemos qué es lo que está pidiendo Él y cómo lo está enseñando y cómo debemos practicarlo, pues entre el reino de Dios y lo que practica el mundo no habría ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que alegamos? Que eso precisamente es lo que nos reclama el mundo. Ustedes no dicen que se dedican a ciertas cosas, ¿acaso no hacen lo mismo? Entonces, ¿qué alegan? Y pierde eficacia el mensaje evangélico. ¿Qué es lo que está aquí reclamando Jesús? Dios no necesita quien lo defienda, se defiende solito. Pero su idea de reino, cuando la pasa en nuestras manos, si nosotros no nos ponemos en sintonía con el corazón de Dios Padre, que es misericordioso, pues no estamos haciendo nada en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si nosotros de verdad queremos elegir el reino de Dios, tiene otro método, absolutamente diferente. Y no es como dice aquí, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Esa es la regla de oro, pero no nos podemos regir solo por esa, porque si no, entonces va a pasar que vamos a tener excusas. No, yo estoy arreglando mi palacio porque yo debo atender bien a todos, porque a mí me gustaría que me trataran de igual manera. Se queda ahí enredado. Ojo que esa frase está bien dicha, pero cuando se interpreta bien, pero si se interpreta mal. Por ejemplo, alguien me decía, después de una misa me decía, padre, ahí está el método del boxeador. Sí, al que te pegue, pégale, al que te pide, dale. Eso es lo que tiene que hacer un boxeador. Si se interpreta mal y hasta jocosamente las cosas del reino de Dios, pues no va a salir nada de ahí. La palabra está perfectamente dicha, muy mal interpretada. Y todos creo que tenemos ese mismo defecto, porque esta frase, tratad a los demás como queréis que ellos os traten, tiene que ir al extremo en Jesucristo. ¿Y cuál es el extremo en Jesucristo? Lo dice enseguida. Tienes que amar a tus enemigos. El mensaje central de Jesucristo para hacer ese cambio es ese. Los que son tus enemigos son o deben ser en el reino de Dios tus predilectos. Por eso, ora por tus enemigos. Ama a tus enemigos. Haz todo el bien a tus enemigos, porque cuando usted trata bien a sus enemigos, ellos después lo van a tratar bien. Eso es lo que significa esa famosa regla de oro. Haz a los demás como quieres que te hagan. ¿Vas a ser enemigo de alguien alguna vez? ¿Cómo quieres que te traten tus enemigos? Por ahí va la cosa. Entonces, el reino de Dios tiene que ir al extremo en la interpretación, que es lo que dice hoy Jesucristo. ¿Y cuál es el extremo de la interpretación? Cuando ustedes eran enemigos de Dios, Dios los hizo sus amigos. Y para poder morir por ellos, tiene que primero hacerlos amigos. Por eso hay que amar a los enemigos. Y si lo ponemos en palabras más extremas todavía, tienes que morir por tus enemigos. ¿Lo harías? Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Morir por todos que en ese momento eran enemigos, los que no lo conocían, e incluso lo llevaron a la cruz. Y esa es la idea. Si se aprende ese otro método, estamos hablando ya el lenguaje de Dios. Y cuando se habla ese lenguaje, dice aquí, Dios entonces pondrá esa medida en ti. Como tú mediste de esa manera, Dios te va a dar una medida abundante, remecida. Eso quiere decir, por ejemplo, los pobres en cierta época allá en Israel, y creo que funciona todavía,
tenían que ir por un campo, había un pedazo que no podían, ¿cómo se dice?, cegar, porque era para los pobres. El resto sí, el dueño disponía, pero había un pedazo, y entonces ese pedazo se lo dejaban a los pobres, para que ellos mismos fueran y lo cegaran. Y entonces ellos estaban trabajando ahí, y cuando ya juntaban todo eso se repartían, y para que cupiera más, entonces allá la remecían, para que cupiese más. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Cuando Dios les dé lo que tiene que darles, ofrézcanle lo que tienen que ofrecerle, para que Él les dé una medida grande, abundante, remecida, que le quepa más. Porque la medida con que usen ustedes, la usará Dios también con ustedes. Ojo, ojo, porque esa es la última parte que es tremendamente importante. Quizás no le demos la importancia, pero es la más importante. Con la medida con que midáis, seréis medidos. Entonces, ¿cuál es la medida que va a usar usted con los demás? ¿El método del mundo o el método de Dios? Porque esa misma es la que Dios va a aplicarnos. Si aplicamos el método del mundo, que se llama el método de la justicia, y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, porque así es la ley, así es la justicia, y si a usted no le toca nada porque no tiene los títulos que lo identifican o cosas de esas, no le tocó nada, de malas. Así es la justicia. Si usted aplica eso, adivine cuando llegue el reino de Dios, que aunque usted no crea en el reino de Dios, no quiere decir que no exista y no le toque. Que aunque usted niegue el infierno, no quiere decir que no le toque, o que no vaya a estar ahí para usted también. Entonces, cuando se hablan de estas cosas que vendrán después, pues es mejor, como dice Jesucristo, mientras va de camino, vaya poniéndose en paz con estas cosas. Vaya poniéndose en paz. Y aquí nos dice, pues, si esa es la medida que van a usar aquí en la tierra, adivine cuál es la medida que van a usar usted allá cuando le toque al otro lado. Si aquí usó el método de Dios, el método de la misericordia, el amor al extremo, ya tiene su medida remecida, rebosante, abundante, casi que se le desborda. Entonces, eso es tremendamente importante y fundamental. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque eso tiene repercusiones eternas. Y estamos hablando con San Lucas, que recordemos, Lucas en estas cosas es muy duro. Recordemos esa parábola del rico que banqueteaba todos los días con el pobre ahí en la puerta. Cuando las cosas se hacen mal aquí y se tienden, como dice allá, abismos, esos pequeños abismos que no era sino mirar la puerta y ahí estaba el pobre, pero no tenía nada y no lo socorría con nada, se creó un abismo, un pequeño abismo, pero en el otro lado es un abismo enorme, eterno, que ya no se puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Esa es la advertencia que da San Lucas. Cuidado, porque esas cositas que aquí parecen como sin importancia, como que no, si yo no ayudo a nadie no pasa nada. Sí, aquí no. Bueno, sí pasa, pero es que lo que viene después, imagínense ustedes, digo yo, porque es un ejercicio que hago de vez en cuando, imagínense que yo ya estoy a 5 segundos de entrar al juicio personal y me doy cuenta que sí existía eso. Si yo no voy preparado, como dice una de las parábolas de Jesús, que había 5 niñas prudentes y 5 niñas no prudentes. Las 5 prudentes llevaron aceitico, las otras no. Las otras pensaron que eso era tomando del pelo, y resulta que sí. Las que tenían listas sus lamparitas para adentro, las otras se les cerró la puerta ya y no hay nadie que les abra. Entonces, es una advertencia, es que eso que aquí parece que no importa, allá será definitivo. Ojo con eso. Entonces, para que tengamos en cuenta que no es una amenaza, no es para actuar con miedo ni cosas de esas, sino actuar como Dios actuaría aquí en este mundo. Y el problema es que nosotros somos la imagen de ese Dios, deberíamos actuar como Él y no lo hacemos. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Oremos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, fuente y origen de toda santidad, y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los consagrados, para que con amor cuiden al pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Por nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, por los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra Iglesia, lleguen a participar de su gloria, roguemos al Señor. Por los que tienen abundancia de bienes de la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos y las empleen sin egoísmos, roguemos al Señor. Por los que se han apartado de la senda del bien, para que se conviertan al Señor y así el día de su gloriosa venida los encuentre en vela, roguemos al Señor. Por esta santa asamblea, para que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Llegue a tu presencia, Dios misericordioso, la voz de tu Iglesia suplicante, para que obtenga de tu bondad los beneficios que ha pedido por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, para que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por Julio César Niño, al cumplir 33 años de fallecido, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro Claver, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Pedro Claver, tu servidor bueno y fiel, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.